Mi esperanza está en Dios hasta el final. En este mes, hermanos, estamos hablando acerca del altar familiar, el altar en la iglesia y los altares que ha levantado la sociedad en este tiempo. La palabra de Dios nos habla muchísimo al respecto y todos estos domingos hemos escuchado prédicas acerca del altar. Pero tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos dice. Porque a veces decimos, pero ¿dónde está el altar? ¿Dónde está? Preguntas importantes. Y la palabra de Dios hace mucha referencia a estar en el altar de Dios. Y utiliza muchos términos que son sinónimos para mostrarnos acerca del altar de Dios. Y la palabra altar ya no es un lugar. La palabra altar es un encuentro con Dios. Es un refrigerio con el Señor. Altar es el lugar donde está la presencia de Dios, donde mora Dios. Es así que en la palabra de Dios encontramos muchas referencias al altar de Dios, al tabernáculo del Señor. Hace también del santuario, el monte de Jehová, el monte de Sión, la Canaán espiritual. Hace referencia a muchos términos para decirnos que ese es el lugar donde está el Señor. Y si yo quiero entrar al altar, quiero entrar a tener un encuentro con Dios. Amén. Antes se edificaban altares y la palabra de Dios habla de esos altares donde se sacrificaban becerros, palomas, como propiciación, es el término que da la palabra de Dios, como reemplazo, como pago, como una ofrenda por nuestros pecados. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor es tan claro en el libro de los Hebreos y en toda la palabra de Dios, que ya no hay más necesidad de sacrificios, porque Jesucristo es el Cordero y lo hizo una y para siempre, una vez y para siempre. Murió en la cruz, llevó nuestros pecados, el velo del templo se rasgó y hoy podemos entrar todos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya. Podemos entrar a la presencia del Señor. Tenemos el acceso libre, de tal manera que ninguno de nosotros tenemos excusa. Pero hoy quiero que respondamos una pregunta. ¿Quién entrará en tu santuario? Esa es la pregunta. ¿Quién entrará en tu santuario? Hay preguntas que nos cuestionan siempre. ¿Qué pasa cuando yo entro en el santuario? ¿Qué pasa cuando yo entro al altar de Dios? ¿Cuándo puedo entrar al altar de Dios? ¿Qué sucede con aquellas personas que entran al altar del Señor? Son preguntas muy importantes. Pero la pregunta de hoy es: ¿quién entrará en tu santuario? Ustedes lo tienen en sus hojitas, hermanos. Y hay una respuesta muy concreta en la palabra de Dios, y es aprender que la vida de santidad es la condición que Dios establece para verle, para conocerle, para experimentarle. La vida de santidad.
Pero a veces nosotros traemos un concepto de santidad y decimos, ay Señor, pero ahí sí me la pone como difícil. Porque yo para ser santo sí. Y venimos con ese concepto católico de que solamente santos son Santa Catalina, Santa Juana, San Pedro, San Pablo, San Benito, bueno, y muchos otros santos. Pero la palabra del Señor nos recuerda que nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que le hemos entregado la vida, los que le hemos abierto nuestro corazón, los que hemos acudido al Señor, hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. Amén. Hemos sido declarados santos. De tal manera, mis amados hermanos, que no tenemos excusa para entrar a la presencia del Señor, al altar de Dios. No tenemos excusa, porque tenemos el sacrificio que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario. Tenemos el Espíritu Santo que nos anhela celosamente, el Espíritu Santo que ministra la santidad de nuestras vidas, que nos lleva a Cristo. Tenemos la palabra de Dios que alumbra nuestro camino. Tenemos todo, hermanos, para ser santos y entrar en la presencia del Señor. El apóstol San Pablo, cuando escribe las cartas, usted puede leer los primeros versículos de cada epístola del apóstol Pablo. Dice, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Filipos, en Galacia, a los santos. Eran personas de carne y hueso. No decía a los santos que están en el cielo, a los santos. Y eso es el llamado que el Señor quiere, que entremos en su presencia. Pero Dios nos está esperando, mis amados hermanos, porque la pregunta es, ¿puedo entrar yo, Señor, a tus atrios? El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor dice, venid a mí, todos los que están trabajados, y yo les haré descansar. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Mis amados hermanos, esta misma pregunta se la hizo el rey David. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Y lo responde en los salmos. Yo quiero que miremos salmos en la palabra de Dios. El Salmo 24, preciosa palabra del Señor. Y allí él mismo hace la pregunta y al mismo tiempo da la respuesta. Y señala 4 condiciones especiales para poder entrar en la presencia de Dios. Los salmos, hermanos amados, son expresiones del Espíritu. Yo no puedo entender cómo es Dios y qué es la grandeza de Dios si no lo hago en mi espíritu. Si yo quiero entrar a la presencia de Dios con mi intelecto, con mi cuerpo físico, mis amados hermanos, estamos totalmente equivocados, porque la palabra de Dios dice, Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Es mi espíritu el que anhela al Señor. Es mi espíritu el que tiene ese encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor afecta mi alma y mi físico y mi cuerpo y todo mi ser. Por eso los salmos son expresiones poderosas y preciosas, que si tratamos de entenderlas en una forma homilética o ordenarlas, las expresiones, no es posible, hermanos amados, porque son expresiones del corazón, de adentro. Es muy diferente cuando uno habla sobre un tema, sobre el tiempo, sobre el clima,
O es muy diferente cuando habla uno de asuntos personales, de la casa, del hogar. Es muy diferente cuando uno habla con el corazón, con el espíritu. Porque cuando se habla con el corazón es de lo que está experimentando, de lo que está sintiendo. Las otras conversaciones son muy informales, pero la del corazón, la del espíritu, el Señor quiere que le anhelemos con nuestro espíritu, que le adoremos, que le exaltemos. Que no ocurra lo que dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, en el libro de los Salmos encontramos expresiones preciosas y poderosas que nos ayudan a entender qué pasa cuando yo entro en la presencia de Dios, qué es lo que Dios pide, pero también las bendiciones poderosas. Y esos son los dos elementos que quiero que el Señor hoy nos ministre. Que podamos ver al Señor, que podamos oír al Señor, que podamos entender al Señor, que podamos experimentar al Señor, que podamos tener un encuentro personal, glorioso, que sacuda nuestra vida y nuestro espíritu en esta mañana. Amén. El salmista, Salmo 24, versículo 3, él dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y él responde con 4 frases preciosas: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. 4 cosas sencillas que él habla. El limpio de manos. Nuestras manos representan el quehacer nuestro, lo que hacemos. Nuestras manos representan nuestra actividad. El corazón, dice aquí, el puro de corazón, las motivaciones que hay en nuestro interior. ¿Qué es lo que nos motiva a acercarnos al Señor? Luego dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Cuántas cosas vanas hay en nuestro tiempo, hermanos? Vanidad de vanidades. Hay mucha vanidad. Cuando uno ve una persona que está llegando a sus últimos momentos, uno escucha una frase que sale de sus labios que dicen: me lamento haber dedicado tanto tiempo y haber gastado tantas energías a cosas tan vanas, a cosas tan pasajeras, sin importancia, que me brindaba este mundo. Ya no hay tiempo. Pero dice la palabra de Dios: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño los labios. El Salmo 15, hermanos amados, nos presenta el rey David. Nos señala 11 condiciones para entrar en el altar de Dios, en el santuario de Dios, en la presencia de Dios. Y dice, el salmista hace la misma pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y él responde con expresión de convicción, porque lo ha experimentado. Dice: el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Observe lo que dice la última frase: el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién entrará? Señala esto, hermanos:
Lo mismo. El interior, el corazón, el quehacer, las relaciones, la relación con Dios que ama al Señor. El Salmo 84, precioso salmo del Señor, nos presenta una serie de expresiones del corazón, del espíritu de David, donde él habla del anhelo del alma y del espíritu. Cada frase es espiritualmente profunda. Cada frase nos lleva a un encuentro con Dios. Pero lo que expresa en este salmo es que aquellos que realmente anhelan las cosas de Dios, anhelan la presencia de Dios, son los que pueden entrar en sus atrios, en su santuario, entrar en el monte de Dios. Anhelar. ¿Cuánto anhelamos entrar en la presencia del Señor? Dice el salmista en otro salmo, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista dice en otro salmo: como el ciervo brama, refiriéndose a ese animal con cuernos grandes. Cuando el ciervo está en un desierto y no encuentra agua, él brama y se oye. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Me buscaréis, dice el Señor, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Anhelamos al Señor así. ¿Queremos un encuentro con el Señor? ¿O nos da jartera las cosas de Dios? Nos aburrimos con las cosas de Dios. ¿Hay anhelo en nuestro corazón? Porque el Señor mira el corazón, lo que hay en tu corazón. Nosotros solamente podemos ver lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón, las intenciones del corazón. Mira lo que dice el Salmo 84. Cada frase es algo tan maravilloso. Es una expresión del Espíritu anhelando el altar, el santuario, la presencia de Dios. Dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahora habla aquí del gorrión. Dice: haya casa, la golondrina nido para ti, para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Pero ahí no se está refiriendo a los pájaros que hacen sus nidos cerca a algún altar de una iglesia. No, se está refiriendo a la parte espiritual, que aún los gorriones, aún los pájaros encuentran un lugar para exaltar al Señor, para adorar al Señor de corazón. Usted se despierta y los escucha en la madrugada levantando cántico de alabanza y adoración al Señor. Así es el lenguaje poético, así es el lenguaje del Espíritu. No para que lo miremos con nuestros ojos físicos o lo entendamos con nuestra mente, sino con el Espíritu. El gorrión halla casa, pero dice: Rey mío y Dios mío. Y dice también: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aquel que anda en el altar, en la presencia, que goza de la presencia de Dios. Dice el versículo 6: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Esa es una bendición. Cuando una persona vive en los atrios del Señor, puede estar pasando por circunstancias difíciles, pero las cambia en fuentes de bendición. Irán, dice el versículo 7, de poder en poder, verán a Dios
en Sión. Jehová de Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Pon los ojos en el rostro de tu ungido. Observe lo que dice el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sentimos esto? ¿Anhelamos esto? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ese es el sentir de nuestro espíritu en este tiempo, hermanos. ¿O es lo contrario? Uy, qué jartera. Ir a la casa de Dios, entrar en la casa de Dios. Y si es en la casa y estamos orando en familia, ore, pero ore cortico, no se alargue. Sí. Cante, pero cante media canción. Para algunos con su mentalidad, ya se va usted allá a lamer ladrillo. Ya usted está. Y hermanos amados, el enemigo se las ingenia para querer avergonzar a aquel que anhela la presencia de Dios, que busca de Dios. Pero hay un concepto claro en el corazón del que ha disfrutado de la presencia de Dios, que ha disfrutado de la gloria de Dios, que ha disfrutado del toque de Dios, que ha disfrutado de la unción de Dios. Y es que mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de Él. Mejor es un segundo en la presencia de Dios que horas fuera de su presencia. Escogería estar así sea a la puerta, como cuando hay una fiesta y ya no hay dónde entrar. Por lo menos estuve en la puerta cuando no pude entrar, pero Dios sí quiere que entremos. Escogería estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo de Jehová y Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Pero ¿cuáles son esas moradas de maldad? Que habitar en las moradas de maldad. ¿Cuáles son esos altares que ha levantado el mundo, que siempre tratarán de impedirnos entrar en el santuario, entrar en la presencia del Señor? El apóstol San Pablo, una forma también muy espiritual, en el Espíritu, en 1 Corintios capítulo 10, nos presenta rápidamente, mostrándonos el entrar a Canaán como el entrar a la tierra prometida. El Canaán es símbolo de la presencia de Dios, del lugar de Dios, el lugar donde se construye, el lugar donde la tierra fluye leche y miel, el lugar de conquista donde nuestros sueños se hacen realidad. Es Canaán, en la presencia de Dios. Y la Biblia utiliza muchas veces el término Canaán en una forma espiritual para decirnos que el Señor nos quiere llevar al Canaán espiritual, a entrar en su presencia. Pero el apóstol San Pablo nos dice en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 10, al referirse al pueblo de Israel, que lo sacó el Señor de la esclavitud de Egipto, los libró de la maldad, y durante 40 años están en el desierto, y ellos anhelaron entrar a la tierra prometida, al Canaán. Pero dice, pero no entraron. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no se puede entrar al Canaán espiritual? Y eso pasa con muchos cristianos, que cuando han sido libres de la esclavitud del pecado, libres del pecado, libres de la maldad, han entregado su vida a Jesús, pero se quedan en el desierto patinando y no entran a la presencia de Dios. Por eso el apóstol dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero ¿cuáles son estas cosas? Leamos los versículos del 1 al 13 y miremos rápidamente, hermanos, sin extendernos, solamente puntualmente lo señalamos. Dice,
el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar en el desierto. La nube significaba la gloria de Dios, la presencia de Dios que los llevaba, y vieron los milagros que el Señor hizo al abrir el mar, etc. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. No está hablando del maná, esto hay que entenderlo espiritualmente. Comieron de la palabra de Dios. Todos también recibieron el alimento espiritual, dice. Y todos bebieron, versículo 4, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es muy triste cuando una persona vive en un desierto permanente, una sequedad, una aridez en su vida, en todos los aspectos. Se quedan en el desierto por no anhelar entrar en el Canaán y hacer lo que el Señor pide. Y dice, versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La primera que señala allí, la codicia. ¿Qué es la codicia, hermanos? La codicia es buscar la satisfacción propia a expensas de Dios y de otros. Lo que el ego desea, la satisfacción, la gratificación, el codiciar, el querer, el tener tantas cosas y querer hacerlo a expensas de Dios. La codicia. La codicia nunca es buena para el corazón del hombre, porque lo aleja de anhelar a Dios. Luego dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría. La idolatría, hermanos amados, a veces pensamos que son ídolos hechos con madera o hierro o metal o cualquier otra cosa. Pero la idolatría, hermanos amados, siempre los ha existido y aparecen en las culturas. Y son sistemas de valores donde las cosas merecen más la devoción que Dios. Eso es, sistema de valores que merecen más la devoción que la que se le debe dar a Dios. Y estamos rodeados de eso. ¿Qué es lo que valora esta sociedad de este tiempo? ¿Qué es lo que es importante? ¿El dinero? ¿La fama? ¿El poder? ¿La educación? ¿La religión? Algunos idolatran a una persona. Su ídolo es una persona y se quedan allí adorando una persona. Pero la pregunta es, hermanos amados, para cada uno de nosotros: ¿hay algo que estoy idolatrando que le está quitando el lugar a Dios? Idolatría. Esto no nos permite entrar al santuario. Luego dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La palabra de Dios habla mucho de fornicación, de lascivia, de concupiscencia, de inmoralidad en el corazón del ser humano. Y se refiere prácticamente a alimentar los deseos de la carne. Se refiere a ser buscadores de placer. Y eso sí que estamos teniendo en este tiempo, hermanos amados. Gente buscadora de placer. Y es así como uno escucha todos los días frases como:
haga lo que a usted le guste, déjelo hacer a él lo que a él le guste. Si él quiere hacer eso, pues déjelo que sea. Si él quiere hacer, déjelo que lo haga. Si les trae placer, si les satisface su carne. Y hermanos amados, se ha desembocado totalmente una sociedad simplemente que vive en función del placer. Y los cristianos, nosotros no estamos exentos, hermanos, porque todos estamos sujetos a los deseos de esta carne. Todos. El joven y hasta el más cuchito, el más viejito, también está allí. Tiene esos deseos. Lo tiene el culto y el inculto, el rico y el pobre. Los deseos. Los tiene el pastor y los tienen los creyentes. Todos los deseos, ahí están. Pero la palabra de Dios es muy clara, mis amados hermanos. Y nos dice a los que conocemos: no proveáis para los deseos de la carne. En otras maneras, no alimente esa bestia que tiene adentro. Es eso, no la alimente. Porque cuando la alimenta, se va a salir y lo va a devorar. Porque cuando el hombre está ante una situación de gratificación, de placer, de deseo, el placer, el deseo, el anhelo le gana a la razón. Entonces, el Señor dice: no provea para los deseos de la carne, no alimente. Si usted está alimentando algún deseo que no es de Dios, hermano, córtele el alimento. Póngalo a aguantar hambre, que ese se muere. Amén. Espiritualmente hablando. Amén. Eso dice: no proveáis para los deseos de la carne. En otra porción dice el Señor: huid de la fornicación. Huir. ¿Qué quiere decir eso, hermano amado? Si una persona está en el lugar donde no debe estar, con las personas que no debe estar, si se deja envolver en ese ambiente y estas cosas, dice: yo lo controlo, yo lo manejo, y cuando se da cuenta, hermano, ahí está, rendido, oprimido, su espíritu contristado, su relación con el Señor rota. El Espíritu Santo le produce un quebrantamiento en su corazón. Por eso la palabra del Señor dice: si usted huele, si usted se da cuenta que está en un momento donde no debe estar, en un lugar donde no debe estar, con la persona que no debe estar, huya. Que huir no es cobardía, huir es valentía en el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice. Y esto, hermanos amados, nos ayudará y nos bendecirá, porque entraremos al Canaán, a la tierra prometida. Aleluya. Dice la palabra de Dios, versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El tentar al Señor. El Señor nos dice: no juguemos con Dios. No jugar con Dios. Algunos juegan con Dios y le dicen así: Diosito, tú sabes que yo necesito esta plática, así que esta mentira y este engañito que estoy haciendo, ayúdame, Señor. Dame una manita y por debajo. Así es. Eso es tentar a Dios. ¿Por qué tentar a Dios, hermanos? Tentar a Dios es pedir algo a lo contrario a la voluntad y al carácter de Dios. Pedir algo que es contrario al carácter de Dios, a lo que Él es y a lo que Él hace. Dios no es hombre para que mienta. Dios nunca va a mentir. Dios nunca va a propiciar y va a probar un engaño. Dios nunca va a hacer eso, hermanos amados. O como el sicario que dice: aquí me meto las estampitas y aquí me meto estas cosas y voy a hacer este trabajito.
Así que Diosito, ayúdame para matar por lo menos varios para ganarme esa plata. ¿Qué es eso, hermanos? Pedirle a Dios, jugar con Dios, pedir que Dios bendiga la desobediencia, que lo apruebe, la promiscuidad, el engañar, el mentir, etcétera. Hermanos amados, esto nos aleja de la presencia de Dios, del altar de Dios. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración se refiere aquí a los pecados de la lengua. Eso sí que es una lista larguísima, hermanos. Los pecados de la lengua. Santiago utiliza varios capítulos para hablarnos de la lengua. Dice, ¿cómo es posible que por una misma fuente, por una misma boca, salgan cosas de bendición y maldición? ¿Puede acaso, pregunta, ¿puede acaso una fuente de agua dar al mismo tiempo agua dulce y agua amarga? ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego?, dice él. Y así es la lengua, puede encender un fuego impresionante. Él dice allí en Santiago 3, dice, el hombre que sabe controlar su lengua es un hombre perfecto, cabal. Pero los pecados de la lengua, hermanos amados, declaraciones negativas, quejas, maldiciones, críticas destructivas, hacerle eco a los rumores, a las calumnias, a maldecir, a blasfemar. Todo esto impulsado por los celos, por las iras, por las contiendas, porque Él me la hizo. Y hermanos amados, los pecados de la murmuración. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo nos impide esto, mis amados hermanos, disfrutar de la presencia del Señor? Es algo difícil. Y dice versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, si usted está diciendo, qué bueno este mensaje para mi hermano, para mi hermana, y estas cosas, pilas. No es para él, no es para la persona que está a su lado. Diga, esto es para mí. Es para mí. Para que yo entre al santuario. Para que yo entre a la presencia del Señor. Para que yo disfrute de la presencia del Señor. Y ya para terminar, hermanos, déjenme decirles que la vida de santidad siempre nos dejará la bendición del Señor. La vida de santidad nos permitirá entrar al altar de Dios, a la presencia de Dios. Y en el mismo Salmos quiero señalar unas 4 o 5 cosas que así rápidamente que da el salmista. Volvamos al Salmo 15. Después de que él dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y nos dice todas estas 11 partes que señalamos, características. En el versículo 5 dice al final, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Léalo conmigo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Se ha resbalado usted alguna vez, hermano? Muchas veces. Una caída, dice, pero yo me levanto. Y otra caída, uy, me caí otra vez, yo me levanto. Pero todo esto pasa, hermanos, por no estar en el altar de Dios, por no estar en la presencia de Dios, por no gustar las cosas del Señor, el santuario. Pero cuando yo estoy en el altar de Dios y entrego mi vida, mis manos, mi quehacer, mis pies, mi boca, mis ojos, y se los consagro al Señor, el que hace esto no resbalará jamás. Aleluya. Luego dice en el Salmo 24:5, observe lo que dice,
refiriéndose al que entra al lugar santo, dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y no solamente él, sino su generación, dice la palabra de Dios. ¿Sabía usted, hermano amado, que la bendición de Dios alcanza hasta la tercera y cuarta generación? Que cuando usted entra en el altar de Dios, degusta la presencia de Dios, eso no solamente le trae bendición a su vida, sino le va a traer bendición a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Pero también lo contrario dice la palabra de Dios. Cuando no buscamos la presencia de Dios, viene lo contrario: la maldición, la aflicción, la tristeza. Luego en el Salmo 63, son muchos los salmos que expresan esto, hermanos, pero el Salmo 63, versículo 2, ese no lo habíamos leído, pero dice, leo el primer versículo que dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero dice aquí: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El que entra en la presencia del Señor tiene la oportunidad de ver el poder y la gloria del Señor. Aleluya, qué bendición. Otro salmo, Salmo 43, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán ¿a dónde? A tu santo monte, a tus moradas. Pero luego dice, versículo 4: entraré al altar de Dios. ¿Y qué hay allí? Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Hay gozo, hay alegría en el corazón. El que entra a la presencia del Señor sale diferente. Te alabaré con arpa, oh Dios mío. Salmo 134, versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Todo el Salmo 134 es un salmo de 3 versículos, pero es precioso. Dice: mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Hermanos, el santuario no es un lugar, el santuario es la presencia de Dios. Tú puedes estar en la noche ahí en la casa, pero en la casa de Dios, en tu trabajo, donde vives. Mientras que vas conduciendo el carro, puedes disfrutar de la presencia de Dios. Luego dice versículo 2: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y luego dice el versículo 3: desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. A veces no alcanzamos a entender lo que es Sión, pero bíblicamente usted puede hacer un estudio de Sión. Significa el lugar más sublime, el lugar más alto, el lugar más grande donde mora Dios. Y desde Sión el Señor te va a mandar su bendición. Qué bendición, hermanos amados, amén. Desde Sión te bendiga el Señor, aleluya. Y esto es precioso. Volvamos al Salmo 84. ¿Cuántas cosas dice allí la palabra de Dios? Muchas. Entre ellas dice: bienaventurado será, el versículo 4. Versículo 7, señalo, dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Versículo 11, qué bendición dice: sol y escudo es Jehová. Una protección. Sol te calienta, escudo te protege. Gracia y gloria dará Jehová. Gracia es hallar el favor de. Tú hallarás gracia. Tú dices: Señor, yo no pensaba esto, pero hallé gracia delante de estas personas a las que les presenté mi proyecto.
Eso hace Dios. Tus proyectos, tus sueños, tus planes, al colocarlos en el altar de Dios, el Señor hace que te dé gracia delante de las personas y delante de Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Luego dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Ciertamente el bien, dice el salmista en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. El Señor nunca va a quitar el bien a aquellos que anhelan sus atrios, a aquellos que anhelan su santuario. Luego dice Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En otras palabras, feliz, dichoso el que anda en tu presencia. Dichoso el que anda en tu santuario. Vamos a terminar, hermanos, repitiendo juntos el versículo 10. Y vamos a decirle al Señor que esto es lo que quiero para mi vida. Y dice el versículo 10 de el Salmo 84. Leámoslo juntos y que sea una consigna para nosotros. Amén. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Estemos de pie. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Allí con tu frente inclinada, tus ojos cerrados. En esta mañana te invito para que tú le abras tu corazón al Señor. Para que le permitas al Espíritu Santo. Él sabe hacerlo muy bien. Él es el que redarguye. Él es el que reprende. Él es el que exhorta. Él es el que anima. Él es el que consuela. Él es el que levanta. Él es el que te lleva a Cristo. Y hoy puedo decirle, Señor, perdóname porque me he alejado de tu presencia, de tu santuario. He permitido que otros altares se levanten en mi vida. Y es la oportunidad para que cada uno le digamos al Señor qué altar se ha levantado en nuestra vida, que le ha quitado el espacio, el tiempo, el lugar que solo le corresponde al Señor. No sé, tal vez la avaricia, la codicia, el orgullo, tal vez la murmuración. Y se ha apagado el Espíritu Santo en tu corazón. Ese fuego que un día estuvo ardiendo se apagó. Tal vez la inmoralidad. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. O posiblemente otros ídolos de este mundo, de esta sociedad, se han levantado en tu vida. Y ahora entiendes que solamente Dios es el que debe estar en nuestra vida. Que sea Dios el que esté en nuestras mentes. Que sea Dios el que dirija nuestras manos. Que sea Dios el que dirija nuestros pasos. Que sea Dios el que habite en nuestro corazón. Que sea Dios dirigiendo nuestras lenguas, nuestras palabras. Hermano, esto se logra entrando cada día a la presencia del Señor. Dejar que Él nos toque, nos hable, nos ministre. Dejar que el Señor corrija. Dejar que el Señor restaure. Hoy el Señor te dice: este es el día que he escogido para ti. Es fácil, es ligera mi carga, no es complicado. Es acercarse a Jesús y decirle al Señor Jesús: Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Purifica nuestras manos, nuestros labios, nuestro corazón. Señor, qué bueno es estar en tu presencia. Espíritu de Dios, úngenos en esta mañana. Aleluya. Mientras cantamos, hablemos cada uno con el Señor. Personalmente. Aleluya. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya, gracias Jesús. Señor, llévanos a ese lugar de tu presencia. Anhelo eso, Señor. Quiero estar allí. Quiero recibir de ti, Señor. Quiero ser tocado por tu Espíritu Santo. Quiero morir en tu presencia y que tú vivas en mi corazón. Quiero caminar cada día contigo, llevarte a todas partes, Señor. En la universidad, en el trabajo, con mis familias, con mis amigos, en todo lugar. Que tú seas exaltado, levantado en alto. Señor, aquí estamos delante de ti. Cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces hemos fallado, hemos errado, Señor. Pero hoy te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Queremos entrar a ese lugar santísimo. Queremos vivir todos los días, todos los minutos, en todo momento, Señor. Andar contigo, hablar contigo. Señor, aquí estamos. Te ruego que tú bendigas cada vida que está aquí. Te
ruego por cada familia, cada matrimonio, Señor. Los consagro, los levanto delante de ti como ofrenda mecida ante tu presencia. En esta mañana, Señor, levantamos nuestros niños, nuestros hijos delante de tu presencia. Los que están aquí, los que están en otro país, en otra ciudad, los presentamos delante de ti. Señor, queremos ser esos hombres bendecidos por ti. Queremos que desde tu presencia, desde Sión, nos bendiga el Señor y derrame multitud de poder y de gloria sobre tus hijos. Pero, Señor, eso sucederá cuando entremos en tu altar, cuando anhelemos cada día tu presencia. Por eso hoy volvemos nuestros ojos a ti. Y gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias, Señor, por tu paz, por tu gozo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias al Señor. Mi esperanza está en Dios hasta el final.